Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra Zona Verde. Soy Hilda Silvestrucci, desde el municipio de Santa Rosa, en el departamento de Copán, al noroccidente de Honduras. Les invito para que nos acompañe a la próxima media hora cargada de la más completa información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerde que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíe sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTLSur, en Facebook como Zona Verde Telesur, nuestro correo electrónico zonaverde@telesurtv.net. Veamos desde ya las informaciones más destacadas de la semana. En Francia, movimientos ecologistas alertan sobre las consecuencias para el medio ambiente del uso intensivo de mascarillas desechables. Al decretarse el uso obligatorio de las mascarillas, los ambientalistas advierten sobre el aumento de los desechos de este implemento y las dificultades en su manejo. Debido a su corta vida útil y al tener que ser usadas por largos periodos de tiempo, las personas requieren usar varias mascarillas desechables al día. Según cálculos de las organizaciones, solo en Francia se estarían utilizando alrededor de 50 millones de mascarillas por semana. Il faut se rappeler que ces masques jetables sont faits de plastique, tout simplement. On ne l'imagine pas forcément parce que c'est vrai que quand on les touche, on a l'impression que c'est de la cellulose ou du textile, mais c'est bien du plastique dont il s'agit. Donc c'est exactement pareil que de jeter un emballage par terre, ce qu'on ne ferait pas, enfin, ou ce que la plupart d'entre nous ne feraient pas. Donc voilà, c'est pas parce que ça semble être du papier qu'il faut penser que ça va être biodégradable. Desde el movimiento Zero Waste, residuo cero en español, se recomienda volver a utilizar mascarillas lavables que fueron de uso frecuente al inicio de la pandemia. El uso de estas mascarillas no solo significa menores consecuencias negativas para el medio ambiente, sino que es una opción económica para las personas que no se verán obligadas a la compra periódica de estos implementos para su protección. También alertan sobre la falsa creencia de que los productos desechables son más seguros y saludables, cuando en realidad su producción y su posterior desecho degradan el medio ambiente, una de las bases para garantizar la salud colectiva. En Sao Paulo, Brasil, el sector de los trabajadores dedicados al reciclaje fue fuertemente afectado por la expansión de la pandemia de COVID-19. Además, el riesgo de contaminación que presentaba la recolección de los materiales, el Ayuntamiento de Sao Paulo impuso restricciones a su funcionamiento al no declarar el sector como una actividad esencial. También desde el aspecto económico, el precio en el mercado de los materiales reciclados sufrió una severa baja, pasando el kilo de cartón de 0.35 reales a 0.10 reales. Ante esta situación, muchos abandonaron esta actividad, mientras que otros se vieron obligados a recurrir campañas de crowdfunding para poder continuar con sus labores. Eu fui dos catadores que me desesperei, porque eu não recebi auxílio emergencial do governo. E aí eu não trabalho sozinho, eu trabalho com um coletivo de pessoas. Aí o que aconteceu? A gente criou uma campanha. O que aconteceu é que 31 mil pessoas, depois da pandemia, doaram para projetos relacionados à Covid, né, que dá esse total aí de cerca de 5 milhões desde mais ou menos o dia 17 de março, tá, até a presente data. Assim. O que a gente nota é sim que existe um público novo, então a gente pode aferir daí um crescimento de novos apoiadores que estão conhecendo o financiamento coletivo. El colectivo Catatudo Recicla, después de pasar 2 meses sin trabajar, decidió publicar un proyecto de financiación colectiva para cubrir los costos de funcionamiento y adaptar su trabajo a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia.
Gracias al crowdfunding, el colectivo de 19 recicladores pudo alquilar un camión e implementar medidas de seguridad sanitaria para sus operarios. Su meta con la campaña de financiamiento es poder comprar un vehículo que les permita seguir desarrollando sus labores. Para principios de septiembre ya habían logrado recolectar más de 13.000 reales, unos $2.400, gracias a la solidaridad social que ha repuntado durante la pandemia ante el abandono del Estado. Hacemos una pausa, pero antes le damos algunas recomendaciones para hacer las compras de manera ecológica. Recomendaciones para hacer compras más ecológicas. Compra en grandes cantidades. Además de ahorrar dinero, estarás evitando el uso de envases extra en los alimentos. Compra a granel y lleva tus contenedores. Así evitas pagar el costo del envase, tanto del productor como del distribuidor. Compra productos orgánicos. Los alimentos son más sanos y más seguros para ti y tu familia. Además, ayudan a proteger las aguas subterráneas al no ser rociados con pesticidas. Cada vez son más las ciudades y países que se suman a la lucha contra el cambio climático con proyectos que buscan promover formas de vida ecológica entre sus ciudadanos. En Finlandia, una ciudad está implementando un proyecto dirigido a visibilizar la huella cotidiana de carbono de sus habitantes con ayuda de la tecnología y un programa de compensaciones. En la siguiente nota les contamos al respecto. Lahti, una ciudad de Finlandia, implementó un proyecto que promueve hábitos ecológicos y premia a los ciudadanos que logren reducir sus emisiones de carbono. El proyecto tiene como objetivo promover el cambio del uso del automóvil privado a la movilidad sostenible. Funciona mediante el GPS del celular y una aplicación que monitorea los tipos de desplazamientos realizados por los usuarios llamada CityCab. Based on that, you will get a personal budget that will be renewed weekly. And then when you travel around, you have your location on and your app is in your pocket. It will automatically detect your mobility, and it will know automatically if you're taking the bus or if you are taking the car, and then it will calculate the CO2 that you're producing. And then El concepto utilizado por la aplicación CityCab tiene como base el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión de Carbono. Este consiste en que las empresas y los gobiernos reciben créditos de carbono. Y si superan la cuota de emisiones de carbono establecida, pagan, y si emiten menos de lo acordado, pueden vender el excedente. Con este proyecto por primera vez se está trasladando este funcionamiento macro a las prácticas personales, buscando de esa manera visibilizar la participación de los ciudadanos en las emisiones que provocan el cambio climático. If you drive alone with an average passenger car, you are emitting 1 kilo of CO2 for every 5 kilometers of driving. So basically, if you want to reduce 3 kilos of CO2, you have to avoid driving 15 kilometers, or you have to use public transport or bicycle instead. El proyecto asigna una cuota de carbono a cada ciudadano de 21 kilogramos de carbono semanalmente, por lo que los usuarios de la aplicación deberán reducir sus emisiones por debajo de ese límite. Si la aplicación registra una disminución de sus emisiones, reciben dinero virtual que pueden canjear por premios y compensaciones proporcionadas por la ciudad. And then afterwards, you can use the euros that you have collected on the virtual marketplace of the application, where you can exchange them to bus tickets or maybe bicycle lights or some other discounts on services in the city. For instance, coffee and cake or things like that.
Lahti es una ciudad de 120.000 habitantes, una ciudad de tamaño medio según el promedio europeo. Según los registros oficiales, alrededor de un 30% de las emisiones de carbono es producido por el tráfico dentro de la ciudad. Este programa es una de las medidas implementadas por la ciudad para reducir las emisiones contaminadas hasta un 70% para el 2030 y así convertirse en uno de los modelos de hábitat verde en Europa. Basically, Lahti is still a very car-dependent city, and our strategic goal is that by 2030, more than 50% of all trips are made by sustainable transport modes. And we still have a bit of way to go, and that's what we are also trying to change with our CityCap project. En la actualidad, más de 2.000 personas han descargado la aplicación y los impulsores del proyecto esperan sumar más personas al incrementar hasta 10 veces más el valor de las compensaciones. Con respecto a la privacidad de los datos, aseguran que estos cumplen con las normativas de la Unión Europea, que garantizan que no se puedan analizar e individualizar. En el futuro esperan que esta aplicación pueda ayudar a las personas a gestionar sus emisiones de carbono y así ser más responsables con la actual crisis climática que atraviesa el planeta. Es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales digitales. Veamos lo que nos escribieron. Facebook Montevideo, Miriam Coitiño. Muy buen programa, importante que ustedes existan. Soy Miriam de Montevideo, Uruguay. Gracias por escribirnos, es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso les contaremos sobre cómo la Amazonía y la sabana brasileña vienen siendo afectadas por un proceso creciente de financiarización de sus territorios. ¿Sabías que? Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se están usando alrededor de 129.000 millones de mascarillas desechables por mes. Entre 2018 y 2019, la Amazonía y la sabana brasileña, conocida como Cerrado, perdieron casi 2,5 millones de hectáreas por deforestación. Investigadores y comunidades alertan sobre la relación de este ecocidio y la financiarización de los territorios por empresas extranjeras. Una de estas empresas es la emblemática Universidad de Harvard. El Código Florestal brasileño permite en el Cerrado la tala de hasta 80% del territorio en propiedades privadas. El bioma es uno de los más afectados por las quemadas y deforestación. Hasta julio, 408 hectáreas fueron devastadas por cerca de 12.000 focos de incendio para dar lugar a la extensión de la frontera agropecuaria e inmobiliaria. As projeções que a FAO, outras agências fazem para 2030, 2050, colocam também essa região como uma grande fronteira agrícola, Então, o que se esperar daqui para frente? O que se esperar é que essa terra mercadoria, os conflitos emerjam a escala exponencial, Tendo em vista que camponeses, quilombolas, indígenas, poceiros vivem nessa região. El Mato Piba es la región del Cerrado que comprende los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Los monocultivos de soja, algodón y la especulación inmobiliaria son predominantes en esa región. Allí Estados Unidos es por lejos el mayor inversor en tierras, con un actor fundamental, la Universidad de Harvard, que actúa en Brasil por fondos de pensión en 3 empresas, la sojera Insolo, conocida por conflictos violentos en Mato Piba, Terracal
y Caracol, como alternativa a la crisis financiera del 2008, el Fondo Patrimonial de Harvard y el de pensiones TEAA apostaron por las tierras en Brasil. Harvard posee 1 millón de hectáreas rurales en el mundo. La región más afectada es el Mato Piba. Como vem dinheiro de fora para o Brasil, mais pessoas, mais fazendeiros ou grileiros brasileiros vão estar interessados em desmatar para depois poder vender essas propriedades para Harvard. Las leyes brasileñas limitan la compra de tierras por extranjeros hasta 200 hectáreas. Para las empresas se torna más rentable entonces tercerizar los conflictos violentos. Para eso necesitarán un grilleiro que acapare las tierras ilegalmente. Por detrás de él habrá un empresario brasileño conocido como Pionero de la Frontera, que en complicidad con escribanos locales registrará el fraude fundiario. Luego una empresa adaptará el terreno para su uso agropecuario. El sustento de la cadena son las inversiones de empresas extranjeras, por ejemplo, las de Harvard. No município de Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeira tem algumas dessas áreas que foram adquiridas pela Ensolo Agropecuária, que faz parte do grupo que forma o Fundo de Investimento de Harvard, e foi constatado que diversas comunidades tiveram casos de expulsões, de violência contra essas populações que vivem há cerca de 200 anos na região. Un caso paradigmático es el del empresario filántropo Euclides de Carli. Vivía en Sao Paulo, pero en Piauí era temido por desalojar comunidades con grupos armados y realizar pulveraciones aéreas de agrotóxicos. Se estima que acaparó 300.000 hectáreas. Harvard posee 153.000 solo en Piauí. En 2015 la justicia investigó vínculos entre Euclides de Carli y el Fondo de Pensión de Profesores Estadounidenses TEAA, que tiene participación amplia de Harvard. La mitad del cerrado ya fue deforestada. Lo que resta se ve fragmentado. El impacto financiero de la pandemia pronostica una nueva ola de extensión de la frontera agropecuaria e inmobiliaria sobre la naturaleza. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. En el dato ambiental de esta semana le contamos cómo un emprendimiento francés ha comenzado a reciclar las mascarillas desechables que desde que iniciara la pandemia de COVID-19 se han convertido en un grave factor de contaminación ambiental y sanitaria. En Francia se ha calculado que desde el inicio de la pandemia se usan 50 millones de mascarillas desechables a la semana. Estas mascarillas, después de usadas, se han convertido en un grave problema de contaminación ambiental y sanitaria. Esto se debe a que en sus componentes predomina el plástico y que al ser desechados no se cumple con un protocolo efectivo que garantice su inocuidad posterior. Frente a esta problemática, una empresa en el centro de Francia ha comenzado a reciclar las mascarillas desechables. Donc nous on s'est dit mais c'est pas possible, hein. Il n'y a pas qu'une fatalité de dire que ces masques vont finir ou dans la nature ou brûler, on peut les recycler, on peut faire quelque chose de cette matière et on peut revaloriser tout ça. Donc ça nous est venu, en fait cette idée nous est venue complètement en suivant l'idée de Plaxtil et donc en juin on a mis en place notre initiative sur Châtellerault pour recycler les masques sur Châtellerault. El proceso de reciclaje comienza con la recolección de las mascarillas. Este proceso lo realiza una empresa especializada bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Una vez a la semana realizan la colecta de los desechos con trajes de bioprotección y las medidas de desinfección necesarias. En los recolectores, las mascarillas se almacenan en bolsas plásticas, lo que permite su recuperación sin tener contacto directo con ellas. Donc la collecte des masques en fait se fait par Audacy, une entreprise chantier d'insertion sur Châtellerault. On a disposé d'une cinquantaine de bornes dans Châtellerault et une fois par semaine, Audacy fait la collecte. Después de colectadas las mascarillas, empieza un primer proceso de desinfección que consiste en colocar el material en cuarentena. Estudios científicos señalan que el virus puede permanecer hasta 3 días activos en materiales como el usado en las mascarillas. Une fois qu'on a collecté tous ces masques, on va les mettre en quatorzaine, donc on va les isoler dans une pièce pendant 4 à 5 jours. Une fois que ces 4 à 5 jours sont passés, on laisse une bonne semaine pour se laisser une marge de manœuvre.
On va venir retrier tous les masques, vérifier un par un qu'il n'y a plus de petites barrettes métalliques à l'intérieur pour ensuite permettre le recyclage de ces masques. Después de la cuarentena empieza la transformación de las mascarillas en el nuevo material y a la vez se realiza un segundo proceso de desinfección. Concrètement, on va prendre des tissus donc, ou des vêtements ou des masques maintenant, on va les récupérer, on va les broyer, on va les mixer avec une matière qui va faire le liant et on va la transformer en une matière qui s'appelle le Plaxtil, qui sera industrialisable et injectable comme une matière plastique classique. On a juste rajouté évidemment une dose de sécurisation, donc déjà dans une mise en quarantaine des masques avant le traitement et ensuite pendant le traitement, pendant la transformation de la matière en Plaxtil avec un passage aux ultraviolets puissants qui permettent de désinfecter, décontaminer complètement la matière. El plástico obtenido después del proceso de reciclado puede ser usado para hacer todo tipo de objetos. El emprendimiento ha centrado su producción en implementos que son útiles en la lucha contra el coronavirus, como vísceras de protección y abridores de puertas, un instrumento que evita que se toque la manilla de las puertas. Durante el mes de septiembre, estos productos serán entregados a la alcaldía de la ciudad para su distribución gratuita a los empleados municipales y asociaciones. Los emprendedores de esta iniciativa esperan poder masificar esta actividad a todo el país y contribuir al control de los desechos que han proliferado durante la pandemia. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como el todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo inocuidad. Inocuidad. Se refiere a la existencia y control de peligros asociados a los productos destinados para el consumo humano, a través de la ingestión, como pueden ser alimentos y medicinas, a fin de que no provoquen daños a la salud del consumidor. Es tiempo de viajar hacia nuestro destino verde. Esta semana visitaremos el Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en Argentina. Comprende parte del segundo manto de hielo más grande del mundo, el Patagónico. Acompáñenos a conocer este impresionante paisaje. El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en la región conocida como los Andes Australes del territorio argentino. Es el parque más grande del país y comprende una superficie de más de 700.000 hectáreas. Este parque nacional comprende un impresionante escenario de montañas, lagos y bosques, incluyendo una vasta porción de la cordillera de los Andes prácticamente cubierta de hielo y nieve al oeste, y la árida estepa patagónica al este. El nombre del parque se debe a los numerosos glaciares que se originan en el Gran Campo de Hielo Patagónico, que es el manto de hielo más grande del mundo después de la Antártida, y ocupa casi la mitad de la extensión del parque. En él podemos encontrar 47 grandes glaciares, de los cuales 13 descienden hacia la cuenca atlántica. Además, existen más de 200 glaciares de menor magnitud, independientes del campo de hielo patagónico. El más conocido de los glaciares de este parque es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del brazo sur del lago argentino, y el más grande es el glaciar Uppsala, ubicado hacia el brazo norte del mismo lago. Otros glaciares que se destacan por su magnitud son el glaciar Spegazzini, glaciar seco, glaciar Onelli. Por su imponente belleza natural, el parque fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981.
Así ponemos punto final al programa de hoy. Usted recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Soy Hilda Silvestrucci. Fue un placer acompañarle desde el municipio de Santa Rosa, en Copán, Honduras. Será hasta la próxima.